Bueno, sí, como que si no hubiera estado yo, piensa cualquier cosa y dice, si algún día tienes casa. Hola, 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 muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo desde donde se estén uniendo. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Javiera Celamé. Yo soy analista de cooperación iberoamericana para Zero Project y Fundación Descúbreme. Em, Hoy estamos a punto de empezar el webinario informativo sobre la Zero Call, la convocatoria de nominaciones a los premios Zero Project 2026. Les agradecemos mucho por conectarse y en la pantalla van a ver reflejado las instrucciones para poder activar los subtítulos para quienes lo necesiten. Vamos a dejarla proyectada. También van a poder encontrar las instrucciones y esta imagen en el chat para quienes se nos unan después. Vamos a dejar proyectadas estas instrucciones por unos 5 minutos alrededor para esperar a que se nos unan más personas y vamos a dar inicio a este webinario. Muchas gracias nuevamente por conectarse y vamos a empezar en unos breves minutos.
Hola, hola. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se nos sumen. Muchas gracias nuevamente a todos y todas por estar aquí. Em, Ahora vamos a dar inicio entonces al webinario informativo sobre la convocatoria de nominaciones para los premios Zero Project 2026. Mi nombre es Javiera Celamé, como les comentaba anteriormente. Yo soy analista de cooperación iberoamericana para Zero Project y Fundación Descúbreme. Eh, bueno, antes de comenzar, voy a autodescribirme. Soy una mujer de 33 años, de tez morena, pelo oscuro, largo y visto anteojos hoy en día, para quienes no me pueden ver. Les damos la más cordial bienvenida. Les cuento que hoy yo estaré llevando a cabo este webinario y me acompaña mi compañero Alejandro Poblete, miembro del equipo de marketing y comunicaciones de Fundación Descúbreme, quien va a estar respondiendo sus preguntas en el chat y apoyándonos con todo el soporte técnico que implica este webinario. Antes de empezar, voy a nuevamente proyectar las indicaciones para activar los subtítulos en español para quienes los necesiten. También los pueden encontrar estas indicaciones en el chat. Está anclado para que si se llegan a unir después puedan también acceder a estas indicaciones. Alejandro, mi compañero, va a estar también muy pendiente de quien lo necesite para hacer llegar estas instrucciones. Dicho esto, vamos a comenzar hoy con el webinario informativo en idioma español sobre la Zero Call 2026. Bueno, eh, me confirman, se ve la pantalla. Pueden ver la lámina que estoy proyectando. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Me quería asegurar de que todos y todas la vean. Entonces, es bueno partir introduciendo, contextualizando qué es Zero Project, qué es esta iniciativa. Bueno, Zero Project es una iniciativa que nace el 2008, perdón, el año 2008, eh, en respuesta y apoyo a la puesta en vigencia de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Em, es una iniciativa de la Fundación ESEL, que está en Austria, que busca básicamente la erradicación de las barreras que dificultan la plena inclusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo. Como les digo, esto surge a partir de la publicación y la puesta en vigencia de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad y también su apoyo y promoción para que esto se cumpla, ¿ya? Em, bueno, ¿y cómo hace esto Zero Project? ¿Cómo ayuda a eliminar las barreras para las personas con discapacidad en todo el mundo y promover el cumplimiento de la convención? Es que nosotros identificamos y difundimos las mejores prácticas que favorecen y mejoran la calidad de la vida de las personas con discapacidad para la construcción de un mundo sin barreras. Eh, a través de esto, bueno, es súper importante mencionar también que esto está acorde a muchos artículos de la Convención de las Personas con Discapacidad, en que uno de ellos aborda la difusión y promoción de buenas prácticas en torno a la inclusión de discapacidad, y entre ellas también podemos encontrar algunos artículos que abordan la educación, el empleo, la accesibilidad, la respuesta ante crisis, la vida independiente, participación política y la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación. Es por esto que Zero Project año a año realiza esta convocatoria a los premios que reconocen buenas iniciativas y buenas prácticas de todo el mundo en torno a un ciclo de temáticas que dura 4 años. La primera temática del ciclo corresponde a educación, educación inclusiva. La segunda temática corresponde a empleo inclusivo. La tercera temática, que es la que estamos empezando a preparar, que es la del próximo año, es accesibilidad y respuesta ante crisis. Cabe destacar
que respuesta ante crisis es una temática nueva que vamos a abordar por primera vez en la historia de Zero Project el próximo año. Y la cuarta es vida independiente y participación política. Tenemos un quinto tema que corresponde a tecnologías de la información y la comunicación, o las TICs, que se aborda año a año. Entonces, con estas temáticas tenemos nuestro ciclo de 4 años temáticos de Ciclo Project, en el que primero tenemos educación y tecnologías, empleo y tecnologías, accesibilidad, respuesta ante crisis y tecnologías, y el último es vida independiente, participación política y tecnologías. Hero Project se va rotando en este ciclo temático rotativo todos los, eh, todos los años. Una vez que se completa el ciclo, empieza otro y se abordan las mismas temáticas. Entonces, básicamente, nosotros hacemos esta convocatoria anual de identificación y posterior promoción de buenas prácticas eh, mundiales. Y básicamente esto tiene que ver con el premio anual, que es la convocatoria en la que estamos conversando nosotros hoy día. También realiza, una vez que se hace la convocatoria, se seleccionan las iniciativas premiadas. Estas son invitadas a exponer a la conferencia anual en las Naciones Unidas en Austria, que es una instancia global de difusión de estas iniciativas, un espacio de encuentro único donde se promueve la generación de redes e intercambios de experiencias. Porque una de las misiones de Zero Project es, por supuesto, difundir y promover buenas prácticas, pero también en, promueve el intercambio, la vinculación de las distintas entidades que forman parte de nuestras conferencias para que también puedan vincularse, colaborar y así también quizás poder replicar sus iniciativas fuera de las fronteras nacionales o más a nivel internacional, o también hacerlas crecer eh, en su impacto. Por otro lado, también se realizan publicaciones anuales, que son reportes que congregan a todas las iniciativas ganadoras con una ficha con toda la información pertinente a sus iniciativas y también con información útil respectiva al año de la convocatoria. Ya, les recuerdo que este año estamos haciendo la convocatoria para el próximo año, en el que se va a abordar las temáticas de accesibilidad, respuesta ante crisis y tecnologías. Todas las iniciativas que resulten ganadoras de este ciclo van a tener su espacio en este reporte anual que se realiza. Em, También van a estar presentes en la plataforma y base de datos histórica de Zero Project, que se encuentra en la página web, donde ustedes también pueden filtrar por año, por temática, por país, y pueden encontrar todas y cada una de las iniciativas ganadoras de Zero Project desde 2008. ¿Ya? Em, Aparte de estar en este publicación que es reporte como un libro, también van a tener su espacio de ficha virtual en esta plataforma de base de datos en la página de Zero Project. Y por último, también desde el año 2008, con las iniciativas ganadoras y también los expertos y organizaciones que participan en las conferencias, hemos formado una gran red de expertos y organizaciones de y para personas con discapacidad alrededor de todo el mundo, que ya tiene más de 10.000 miembros y esperamos que siga creciendo. Si ustedes son seleccionados en esta convocatoria como en una iniciativa ganadora, pasarían a formar parte de esta extensa red global de expertos Zero Project. Y bueno, como les contaba, nosotros trabajamos en Fundación Descúbreme, que está ubicada en Chile. Bueno, Fundación Descúbreme el año 2017 em, postuló también, presentó su iniciativa a Zero Project y salió seleccionado como iniciativa ganadora. Y fuimos a Viena a exponer la conferencia y ahí empezamos a establecer vínculos con la Fundación ESL para justamente apoyar el proceso de difusión de los premios y la convocatoria en América Latina y el mundo hispanoparlante. ¿Ya? Luego de eso nos expandimos a Iberoamérica, abarcando Brasil, Portugal y Andorra también, justamente para poder
fortalecer la difusión y la convocatoria en los países de la región, ¿ya? Y bueno, como Zero Project Iberoamérica, que es llevado por Fundación Descúbreme de Chile, nuestra principal misión es contribuir en la construcción de una Iberoamérica sin barreras para las personas con discapacidad mediante la consolidación de Zero Project en la región. Nosotros apoyamos, tal como lo estamos haciendo ahora, apoyamos la difusión, tratamos de asesorar sus postulaciones en idioma español y también estamos realizando desde el año 2020 la conferencia Zero Project Iberoamérica, ¿ya? Este año acabamos de realizar nuestra sexta versión que se realizó en Santiago de Chile. El año pasado también se realizó en Santiago de Chile y anteriormente fue virtual por temas de emergencia sanitaria a partir de la pandemia del COVID-19. Entonces, em, las últimas dos que hemos hecho de manera presencial han sido, como les decía, en Santiago de Chile y hemos invitado como principales expositores a las iniciativas ganadoras de la región de Iberoamérica. Y es muy importante mencionar que esta conferencia se realiza en idioma español y portugués. Y también tenemos interpretación al inglés y la lengua de señas internacional. La conferencia de Viena, al ser global y abarcar todas las iniciativas de todo el mundo, se lleva a cabo en idioma inglés, como idioma único y más transversal. También cuentan con lengua de señas internacional, pero nosotros en nuestra versión regional sí contamos con el idioma español como español y portugués como idioma oficial y interpretación al idioma inglés. Y como les decía, le damos tribuna y hacemos un enfoque en todas las iniciativas ganadoras de Iberoamérica. Antes de adentrarnos en los contenidos y las temáticas de esta convocatoria, es importante mencionar, ya que yo he estado hablando con muchas organizaciones de la región, que se utiliza la palabra nominar para la convocatoria. Ya muchos de nosotros lo conocemos como postular o aplicar en Latinoamérica, pero es importante también conocer el significado de esta palabra, que tiene dos acepciones. La primera es preseleccionar a alguien para un cargo o cometido, y la segunda es presentarse o proponer a alguien como candidato, generalmente para un premio. Y es esa acepción de la palabra nominar a la que vamos a estar nosotros usando en esta convocatoria. Igualmente, es para que a ustedes les quede claro, cuando usamos eh, el concepto de nominar, nos referimos a postular o aplicar. Eso es para evitar confusiones en el lenguaje técnico que estamos utilizando y que principalmente proviene de el, el verbo que están utilizando en Zero Project Central en idioma inglés, que es nominate. Entonces, explicado eso, podemos ahora adentrarnos en quiénes pueden presentar una nominación a los premios Zero Project 2026. Nosotros buscamos soluciones innovadoras de todos los sectores de la sociedad civil, del sector privado y del sector público. Pueden ser en la sociedad civil organizaciones autónomas e independientes del Estado, tales como fundaciones, asociaciones, corporaciones. Entre otras, el sector privado corresponde a las empresas, pymes o startups, y el sector público pueden ser organismos gubernamentales, supranacionales, regionales y organizaciones cuyo trabajo interactúa significativamente con las políticas públicas, como sindicatos. Zero Project, como les decía, además de querer promover buenas prácticas, también busca la colaboración de todos los sectores de la sociedad y la vinculación de ellos. Es por eso que Zero Project admite postulaciones de todos los sectores de la sociedad, ya sean empresas, gobiernos, municipios, sindicatos, etc. Y bueno, dicho esto, ya sabemos quién puede postular, nominar. Vamos a adentrarnos en la descripción de las tres temáticas que tenemos para esta convocatoria 2026. La primera es accesibilidad. Y con accesibilidad nos referimos a la condición previa y necesaria para que las personas con discapacidad puedan participar plena y equitativamente en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás, ¿verdad? Como ejemplos
porque estos son solo ejemplos a modo de poder ilustrar qué tipo de iniciativas podrían presentarse en esta temática, podemos encontrar entorno construido, productos y servicios, desarrollo urbano, turismo accesible o inclusivo, artes inclusivas, acceso a servicios financieros, acceso a la asistencia sanitaria, adaptación de los lugares del trabajo, diseño universal y otras que ustedes consideren que se enmarquen en esta categoría. Luego de accesibilidad tenemos nuestro segundo tema, que es respuesta ante crisis, que tal como les mencionaba, es primera vez que abordamos esta temática en los ciclos de investigación de Zero Project. Esto a partir de que encontramos una importancia significativa en esta temática y que consideramos también que muchas veces todos los planes que tienen que ver con la gestión del riesgo de desastre no abarcan el factor inclusivo y entendiendo también que las personas con discapacidad ante una crisis, emergencia o desastre son quienes tienen más probabilidad de verse afectadas, ¿cierto? Entonces encontramos eh, que es muy importante tener este factor en todos los planes o iniciativas que tengan que ver con gestión del riesgo de desastre para que puedan incluir este factor inclusivo y que nadie se quede atrás en este tipo de iniciativas, ¿verdad? Entonces, en la temática de respuesta ante crisis, nosotros nos buscamos iniciativas que brinden apoyo a personas con discapacidad afectadas por desastres, mal llamados desastres naturales, conflictos que pueden ser bélicos o civiles, y esto puede ser antes, durante o después de las crisis. O sea, abarca las etapas de prevención, de respuesta y de mitigación. ¿Ya? Pueden ser en cualquiera de esas etapas que se presenten estas iniciativas. Y como ejemplos, tenemos reducción de riesgo de desastre, preparación y respuesta ante crisis, asistencia humanitaria, trabajadores de primera línea, y es todo lo que llamamos ahora técnicamente gestión del riesgo de desastre. Pueden ser planes de evacuación, preventivos, medidas, planes de mitigación, siempre que tengan, digamos, este factor inclusivo que beneficie directamente a las personas con discapacidad. Luego de esta temática tenemos la temática que abarcamos todos los años, que es las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, que como bien les decía, se aborda año a año porque se entiende que las tecnologías avanzan a una velocidad muy rápida. Entonces es una temática que se aborda todos los años en las convocatorias. Y en este aspecto buscamos tecnologías que sean utilizadas para crear, compartir y gestionar la información y comunicación, incluyendo dispositivos como computadoras y teléfonos inteligentes, cualquier iniciativa tecnológica eh, que promueva la comunicación o la inclusión de las personas con discapacidad o que facilite y promueva su mejor calidad de vida. Como ejemplos, tenemos soluciones web accesibles, tenemos soluciones de juego, tenemos herramientas de traducción o conversación, sistemas de orientación accesibles, comunidades y plataformas, aplicaciones móviles, ¿verdad? Inteligencia artificial o big data, impresión en 3D, robótica y más. Pueden haber muchas más también ejemplos de esa temática para nominar a esta convocatoria. Y bueno, luego de eso, que ya vimos las temáticas en las que estamos buscando iniciativas este año, cabe destacar los criterios de evaluación que se van a aplicar a cada una de las iniciativas que se presenten, ¿verdad? Y esto es muy importante también que se vea reflejado y muy bien justificado en el formulario de postulación o nominación que ustedes van a tener que llenar para postular sus iniciativas. El primero es la innovación. Buscamos que las iniciativas presentadas sean innovadoras en su contexto, ¿verdad? Porque se entiende que una iniciativa que puede ser innovadora en Latinoamérica quizás no lo va a hacer tanto en Europa o Estados Unidos. Entonces, para su tranquilidad, contarles también que las iniciativas se evalúan en la innovación, pero en su propio contexto, ¿ya? Cultural, sociocultural, territorial.
Con innovación nos referimos entonces a que la iniciativa sea novedosa, creativa y que tenga en cuenta el contexto local y que, digamos, sea nueva, que no hayan tantas o que no hayan en sus países o sus respectivos territorios una iniciativa similar, digamos. Luego tenemos impacto como otro criterio de evaluación. El impacto se refiere a el impacto que tiene esta iniciativa, el impacto positivo que tiene en la vida de las personas con discapacidad, ¿verdad? Esto se debe demostrar en el formulario a partir de eh, estadísticas y datos cuantitativos. E idealmente ustedes tienen que saber, poder medir de manera cuantitativa el impacto que tienen sus iniciativas en la vida de las personas con discapacidad, indicando niveles de crecimiento, cantidad de beneficiarios, crecimiento con respecto a años anteriores, etcétera. Pero la idea es cuantificar eso dependiendo del contexto de sus iniciativas. Y el tercer criterio de evaluación es la escalabilidad, que se entiende como el potencial de replicación y expansión a nuevas geografías o de crecimiento en número de beneficiarios. Les recuerdo que esto es el potencial de escalabilidad, ¿cierto? No es necesario que sus iniciativas estén ya replicadas en otros territorios, sino que tengan ese potencial de poder hacerlo, ¿ya? Y como les digo, es de replicarse en otros territorios fuera de las fronteras o también de poder seguir creciendo en número de beneficiarios o impacto. Yo siempre digo que hay un cuarto criterio de evaluación de las iniciativas al que llamo sustentabilidad, porque se tiene también muy en cuenta a la hora de evaluar las iniciativas que la iniciativa sea sustentable en el tiempo y que tenga la capacidad de gestionarse. Esto es como que tenga un trabajo en terreno y la sostenibilidad como trabajo en terreno en impacto, un impacto tangible y concreto en la vida de las personas con discapacidad y como les digo que se pueda sostener en el tiempo. Por eso este eje hace que queden, digamos, como fuera de las nominaciones de la convocatoria, eh, proyectos, porque estos están en etapa conceptual. Son como ideas que queremos hacer, pero que finalmente no hemos ejecutado todavía. Y Zero Project lo que hace es reconocer iniciativas que ya se han ejecutado, que tienen impacto y que son exitosas, ¿verdad? También quedan fuera, bajo este punto de vista, las iniciativas académicas y de promoción o con fecha de término, porque justamente no cumplen con este factor de sustentabilidad y que puedan seguir, digamos, como en el tiempo. Muchos proyectos que son financiados por cierto tiempo tienen una fecha de término y eso no los hace, digamos, sustentables en el tiempo. Entonces, lamentablemente, también los libros, por ejemplo, eh, quedan fuera de esto porque no es no tienen un impacto, digamos, como dice aquí, en terreno o concreto y es muy difícil medir su impacto cuantitativamente fuera de cuántas personas han, digamos, comprado un libro, pero eso no te ayuda a ver cómo es ese libro o ese contenido ha ayudado concretamente a las personas con discapacidad. Es muy difícil de medir, por eso también los libros, las publicaciones quedan fuera de esta convocatoria. Eh, Otros requisitos también que son muy importantes a la hora de evaluar las iniciativas presentadas es que cumplan con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? No se van a considerar iniciativas que no respeten esta convención o que pasen a llevar los derechos de las personas con discapacidad, porque justamente Zero Project busca, digamos, lo contrario, que se promuevan y que se cumpla la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. También es importante mencionar eh, que las iniciativas presentadas deben estar dentro de las categorías y temáticas del año de convocatoria, que como les mencionaba, este año estamos recibiendo iniciativas en torno a accesibilidad, respuesta ante crisis y tecnologías inclusivas. Em,
Las nominaciones que abordan los campos de educación, empleo, vida independiente y participación política u otro, que son las otras temáticas de los otros años del ciclo, no se van a considerar como parte de esta convocatoria, pero sí se les va a invitar a volver a nominar en la convocatoria que corresponda, ¿verdad? Eso es muy importante también. Por otro lado, em, por ahí veía unas preguntas que vamos a abordar al final, pero por ahí leí una que era cómo se postulaba. Para poder nominar nuestras iniciativas debemos llenar un formulario que es de Microsoft, ¿verdad? Y que pueden encontrar en nuestra página web oficial de Zero Project, que para la convocatoria es zeroproject.org/zerocall26. Ahí van a encontrar toda la información respectiva a esta convocatoria, y para poder verla en idioma español tenemos que hacer doble clic en la página y seleccionar traducir al español, y luego bajando vamos a encontrar el botón que nos lleva al formulario de nominación. Ahí se nos va a abrir este formulario y vamos a tener que llenarlo. Muy importante, bueno, aquí tenemos la vista previa del formulario, se ve así, ¿verdad? Como un formulario de los que llenamos en Drive, Google, Microsoft, ¿verdad? Y ahora nos vamos a adentrar en el formulario, el llenado del formulario, que es muy, muy, muy importante. Veía por ahí algunas preguntas y es muy importante mencionar que se debe llenar en idioma inglés, porque tal como les comentaba, la conferencia principal de Zero Project, que se lleva en Viena, en las Naciones Unidas, el idioma oficial es el inglés, ¿verdad? Y si ustedes quedan seleccionados, los van a contactar desde la oficina central que queda en Viena, Austria, y todo ese proceso va a ser en idioma inglés. E idealmente, ustedes van a tener que exponer sus iniciativas en idioma inglés. Es por eso que se debe postular en idioma inglés, porque también al revisar, los expertos y expertas que revisen pueden ser expertos de todo el mundo, ¿ya? Entonces, por eso ocupamos el inglés como el idioma, digamos, general. Em, Distinto es cuando nosotros realizamos nuestra conferencia de Iberoamérica, que como les decía, se lleva a cabo en idioma español y portugués, pero eso siempre se realiza después de la conferencia en Viena, que este año, que el próximo año está programada para que sea en febrero. Y la conferencia de Iberoamérica siempre es en mayo, a principios de mayo. Entonces son dos instancias diferentes, ¿ya? Pero todo el proceso de postulación y de revisión se hace en idioma inglés, porque entendemos que son iniciativas de todo el mundo, de todos los continentes que están presentándose a esta convocatoria. Entonces, bueno, tenemos todas las herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a aprender este proceso, que tales como les decía, se puede traducir todas las instrucciones y las bases de la convocatoria al idioma español o portugués para que podamos entenderlo mejor, y también se puede traducir el formulario para que lo entendamos, pero la idea es que nosotros lo rellenemos en inglés. Entonces, podemos hacer nuestra postulación en español, pero luego podemos valernos de herramientas de inteligencia artificial tales como Deep, que es un traductor online. Está Google Translate también, y nosotras siempre también recomendamos ChatGPT, porque en ChatGPT uno puede poner el texto en español, y si tú le das las indicaciones de traducir al inglés de manera natural, va a quedar una traducción más correcta, a diferencia de Google Translate o Deep, que traducen, digamos, como mecánicamente. ChatGPT uno puede darle esta instrucción de traducir de manera natural y el texto queda de una manera mucho mejor redactada, ¿ya? Para el mejor entendimiento de sus presentaciones, de sus iniciativas, ¿ya? Entonces, también aquí abajito, como les digo, tenemos y nos pueden pedir eh, la previsualización del formulario de postulación en idioma español para que lo puedan entender, pero siempre, siempre tener muy, muy claro, y esto es crucial, que se debe responder en idioma inglés, ¿ya? Eso por un lado, en cuanto al formulario, se debe llenar en idioma inglés. Ahora, si ustedes no hablan inglés, se pueden valer de todas estas herramientas para hacer la postulación en idioma inglés.
Y si llegaran a ser seleccionados y ustedes no manejan el idioma inglés, el equipo Zero Project Iberoamérica siempre está dispuesto a ir asesorándolos y ayudándolos con eso. Y también el equipo de Zero Project Iberoamérica siempre acude y asiste a la conferencia de Viena. Entonces también, si ahí tienen algunas dificultades específicas respecto a las barreras idiomáticas, nosotros podemos apoyarlos también con su presentación en inglés eh, en el caso de necesitarlo, ¿ya? Para que no tengan miedo en cuanto a eso. Luego, también es muy importante tener en cuenta que el formulario no se puede guardar para editar más tarde. O sea, ustedes deben llenarlo de una vez para que se pueda guardar su respuesta, ¿ya? Entonces también les va a ser quizás muy útil esta herramienta de previsualización del formulario para que ustedes puedan llenar ahí su nominación y luego cuando estén en el formulario solamente ir llenando lo que ya tienen, ¿ya? Por otro lado, vamos a encontrar también en el formulario 35 preguntas de desarrollo y selección múltiple, ¿ya? Las preguntas con asterisco rojo son obligatorias, ¿ya? Las que sí o sí deben responderse. Algunas preguntas de desarrollo tienen un máximo de caracteres. Y cuando hablamos de caracteres, son letras, signos y espacios incluidos, ¿ya? El formulario tiene el contador de caracteres, les va a ir mostrando cuántos caracteres les quedan o si están pasados, ¿ya? Pero es muy importante también respetar el largo de cada una de las respuestas de desarrollo y también ser muy claros y concisos en la información que entregan. En este caso, menos es más, ¿ya? Jugársela por una redacción concisa, precisa, para que también facilite la revisión por parte de los expertos de sus nominaciones. Tenemos un tiempo aproximado de llenado de este formulario, que son 2 horas aproximadamente, ¿ya? Entre las preguntas de desarrollo y selección múltiple. Cuando ustedes entran, la primera parte es más que nada de identificación de la persona que está postulando el proyecto, luego de la organización, país, sector de la sociedad a la que pertenecen, y esas son más bien de selección múltiple o de identificación. Es bastante corto la primera fase. Y luego ya tenemos las preguntas de desarrollo que abordan, digamos, un poco una descripción general del proyecto. eh, em, También hay preguntas que abordan los criterios de evaluación. Y ahí son muy importantes, como les decía, explicar de manera clara y concisa la justificación en cuanto a estos 3 criterios de evaluación. En el impacto, por ejemplo, piden, como les decía, cuantificar el impacto en datos cuantitativos, ¿ya? También les van a pedir ese mismo impacto, desglosarlo en los últimos 3 años. O sea, por ejemplo, si tenemos una iniciativa que tiene 150 beneficiarios al día de hoy, al año 2025, les van a pedir también en una pregunta de desarrollo identificar cuántos beneficiarios fueron en el año 2024, en el año 2023 y en el año 2022. ¿Ya? Eso también para un poco vislumbrar la escalabilidad y la proyección y, digamos, avance que ha tenido la iniciativa en los últimos 3 años. ¿Ya? También está la pregunta de desarrollo que tiene que ver con la innovación, que tal como les decía yo, ahí ustedes tienen que justificar por qué su proyecto es novedoso en el contexto en el que ustedes se encuentran, ya sea nacional o regional, y por qué y qué hace única su iniciativa, ¿verdad? Y también hay una pregunta de desarrollo que tiene que ver con la escalabilidad, que es como si es que ustedes ya tienen, digamos, como eh, un ámbito de acción fuera de sus fronteras o cómo lo proyectan también. Se puede ahí jugar con el ideal. Como les decía, lo que se evalúa es la capacidad de escalabilidad, el potencial de escalabilidad, no necesariamente que la iniciativa ya se esté replicando en otros países, ¿ya? Entonces, como les decía, es muy importante respetar la cantidad, la extensión
que tiene cada una de las preguntas de desarrollo y tratar de hacerlos más claros y concisos. ¿Ya? También el formulario tiene un espacio para cargar videos, que se pueden cargar solo en formato de links de YouTube o Vimeo. No se aceptan otro tipo de videos en otro formato, digamos, y solo tiene que ser cargado a partir de links en estas dos plataformas que se mencionan acá. ¿Ya? Es muy importante respetar eso porque también de no hacerlo, de hacerlo en otra plataforma, corren el riesgo de también ser desclasificados de esta convocatoria. Por otro lado, también tenemos que una vez llenado este formulario que yo les mostré de Microsoft Teams, de Microsoft, perdón, les va a llegar un correo electrónico para cargar de 3 a 5 fotografías. Tanto los videos, o sea, los videos no son obligatorios de cargar, ¿ya? Eso es solo si ustedes poseen material audiovisual que ilustre muy bien su iniciativa y que ustedes quieran comunicar para ayudar también a un mejor entendimiento por parte de la comisión evaluadora de sus iniciativas. Pero no es una obligación. Lo que sí es obligatorio es adjuntar por lo menos de 3 a 5 fotografías que ilustren la iniciativa en el formulario. Como les digo, esto es una vez que se termina el formulario, ustedes lo envían y les va a llegar al correo electrónico que pusieron en el formulario un correo con un link para poder cargar las fotografías, que les recuerdo son mínimo 3, y cualquier otro documento de respaldo que ustedes consideren que también aporta a su postulación. Pueden ser memorias de anuales de la iniciativa, em, documentos legales y cualquier otro documento que ustedes consideren que aporta, digamos, a su postulación. En el caso de los documentos, estos no tienen que ser traducidos porque se aceptan, se aceptan los documentos originales, que estos pueden estar en el idioma desde donde pertenecemos, ¿verdad? Pero también es opcional los documentos. Lo que sí es obligatorio, como les digo, son las fotografías. ¿Ya? Una vez que carguen sus fotografías o los archivos que quieran subir a este link que les va a llegar después de llenar el formulario a sus correos electrónicos, tienen que apretar un botón que les llega en ese mismo correo electrónico que dice Done, que quiere decir que ya estamos listos, que ya está lista la postulación. Ustedes van a dar clic a ese botón y les va a aparecer este mensaje. Thank you, your response done has been successfully registered. Que eso significa que ya han recibido su postulación y una vez que aparece ese mensaje, nuestra postulación está correctamente enviada y completa, ¿ya? Así que recordar, es primero llenar el formulario de postulación, cargar las fotos y los documentos y dar clic al botón Done del correo electrónico que les llega a su correo después de llenar el formulario. Tenemos estas como 3 etapas del proceso de postulación o nominación. Y como les digo, también si quieren nos los pueden pedir. Igualmente a todos los inscritos les vamos a estar enviando el video de este webinario para que lo puedan revisar con posterioridad. Y me comprometo también a enviarles, junto con este video, la previsualización del formulario en español, que como les recuerdo es para que ustedes puedan entender el formulario en el idioma, digamos, nativo, pero que el formulario original se rellena en idioma inglés. Muy, 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 muy importante recordar. Dicho eso, nos quedan ya 17 días para el fin de esta convocatoria. Está abierta hasta el 22 de junio. Importante decir que esto es hasta las 23:59 horario Europa Central, que eso en Latinoamérica muchas veces cae en la mañana o mediodía más tardar, ¿ya? Entonces, para que no esperen, digamos, al domingo a las 23:59 de nuestro domingo en nuestros países, sino que es horario Europa Central, el horario de España, Austria, Alemania y esa parte del continente europeo, ¿ya? Entendiendo que nuestra casa central está en Viena, Austria. Entonces, por eso nos regimos por el horario europeo. Eh, entonces ahora quiero dar el espacio a que podamos abarcar todas las preguntas que ustedes tengan. Voy a pedirle
a mi compañero Alejandro si nos puede ayudar activando los micrófonos de todos nuestros asistentes a este webinario para que podamos ir resolviendo las dudas que hayan quedado con respecto a sus nominaciones. Muchas gracias por conectarse. Boa tarde. Eu sou brasileira, então, assim, eu sou uma pessoa autista, então, assim, eu tenho algumas limitações, eu entendo alguns idiomas, mas tenho dificuldades na pronúncia. A minha pergunta é, a pessoa que vai participar desse projeto, eu trabalho com inclusão a minha vida inteira, por ser uma pessoa da inclusão, né, eu acho mais fácil compreender como funciona a vida das pessoas com deficiência, principalmente as pessoas autistas, porque eu sei como nós funcionamos e eu sei como uma forma de aprendizado que é totalmente diferente das outras pessoas ditas normais. Nós temos uma forma de aprendizado que é só nossa. E aí eu tenho bastante facilidade de trabalhar com esse público-alvo na área de deficiência. Só que eu trabalho para o governo, eu estou afastada, mas trabalho para o governo. Esse projeto inclui também órgão público, mas como que eu preciso pegar alguns documentos, alguns relatos do órgão público para estar encaminhando ou não? Nilma, muchas gracias por conectarse. Sí, se pueden, digamos, añadir documentación complementaria que ustedes consideren que sea importante de adjuntar al proyecto. Como les decía, toda esa documentación se debe incluir en el link que les llega una vez que completan el formulario, y puede ser en formato de PDF, sí, PDF, no Word, PDF, sumado a las fotografías también que tienen que adjuntar. Eu tenho fotografia, mas nós temos relatórios que fazemos acompanhamento. Eu tenho alunos que eu atendi desde o primeiro ano do ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 2, ensino médio até o final. E nós temos relatórios bimestral desses acompanhamentos que nós fazemos e da evolução que aconteceu perante esse período. E o que foi trabalhado. É muita coisa. Então, assim, para eu fazer um relatório para eu enviar, é muito, assim, eu tenho salvo em pendrive, mas são documentos que é muita coisa para estar enviando, e se eu cortar, não dá a compreensão necessária do que foi trabalhado, como foi trabalhado, qual foi o desenvolvimento que ele teve, as quedas, e por que aquela parte emocional teve algumas quedas quando tem parte emocional envolvida, familiar, e o que nós fizemos para que estabilizasse. Então, assim, é muita coisa para estar só enviando via... Né? Sí, comprendo. Bueno, las fotografías, al menos 3, son obligatorias. Entonces, lo que yo recomendaría es poder en este tiempo sacar algún tipo de fotografía que sea lo más ilustradora posible del proyecto y además adjuntar la documentación que me menciona. El formulario también tiene una casilla especial donde ustedes pueden escribir cualquier información adicional que consideren necesaria y complementaria al proyecto. Además de los documentos, se puede escribir todo lo que ustedes consideren que el formulario no pregunta y que ustedes consideran que es necesario de conocer, que las personas que lo evalúan lo puedan conocer. Pero también podemos ir conversando por correo electrónico caso a caso para ir ayudando más personalizado cada una de las iniciativas, porque entendemos que cada una tiene sus particularidades. Pero es importante mencionar las fotografías, porque si no adjuntan fotografías, no van a revisar el proyecto. Entonces, como fotografías también pueden quizás, como son mínimo 3, pueden adjuntar digamos, el logo o alguna atención de las que hayan hecho, sacar, pero sí es obligatorio al menos tres fotografías que ilustren este proyecto.
Obrigada, eu compreendi. Eu acredito que dá para fazer um breve relatório e tentar colocar o máximo de informações necessárias. Ok, obrigada. Muy obrigada. También, cualquier duda también podemos escribirnos y vamos viendo caso a caso, ¿ya? No hay problema. Estoy leyendo el chat por si tenemos algunas preguntas. Como les decía, sí va a quedar grabado este webinario y lo vamos a hacer llegar junto con la previsualización del formulario en portugués y español a todos los inscritos e inscritas. La grabación. Claro, aquí también preguntaban si la postulación es en inglés o español. Como les decía, la postulación es en inglés. Podemos traducir el formulario, preparar nuestra postulación en idioma español o portugués, pero después tenemos que traducirla y llenar el formulario en idioma inglés, sí o sí. Por mientras también pueden ir levantando sus manos o solo prendiendo sus micrófonos para responder las preguntas. Yo estoy leyendo las preguntas del chat. Muchos saludos a Colombia, que nos mandan saludos desde Colombia. Saludos a Colombia también. Saludos a Puerto Montt, a Ecuador, Santiago de Chile. Perfecto. Una consulta como civil y sin organización podría postular. Sí, sí se puede, porque cuando uno civil es de la sociedad civil también, pero se necesita, digamos, como una iniciativa que tenga, digamos, impacto en la vida de otras personas con discapacidad. O sea, lo que buscamos es, digamos, iniciativas que tengan el mayor impacto posible. Entonces, no sé muy bien de qué se trata tu iniciativa, pero sí, eh, la realizas tú como persona independiente de la sociedad civil, pero igualmente esta beneficia a las otras personas con discapacidad, sí, sí es admisible, digamos. Como persona natural. Sí, Gracias. de nada. Tengo una mano levantada, David Hola, Pereira. Hola, hola, ¿qué David. tal? Saludos acá desde Toronto, Canadá. Ah, saludos. Eh, una pregunta, tengo el formulario que lo pedí y me lo mandaron en un documento Word, fue numerado, o sea, ¿Sí? así uno lo puede trabajar. ¿Y lo ves en Y español, David? no, lo tengo en inglés. Ah, ya. No, Ya. lo estoy viviéndote en Canadá, eso, esta es la parte fácil de esto. Pero Perfecto. mm, muchas gracias por el seminario y ya hay 2 o 3 puntos que me dijeron menos mal que vine. Lo de las fotos, Ujú. porque en este documento Word no hay ninguna indicación de que las fotos son obligatorias. Sí, sí. Estoy volviendo a la diapositiva del formulario. Como les decía, el formulario tiene 2 o 3 fases. La primera es llenar el Sí, formulario, sí, eh, que es el que tú estás viendo que tiene esas preguntas, ¿verdad? Una sí, vez que correcto. llenamos ese formulario, lo enviamos, nos va a llegar después al correo electrónico que tú pusiste en ese formulario, un Sí, correo con un link para subir las fotos y cualquier otra documentación, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener, desde que nos llegue ese correo, 3 días hábiles para subir las fotos y la documentación. Y una vez que lo subamos, en ese mismo correo, como les decía, hay un botón que dice Done. Y una vez que nosotros llenamos el formulario, cargamos en este correo electrónico las fotos y la documentación y apretamos el botón Done, la postulación está enviada y se va a desplegar este mensaje de que la postulación ha sido exitosamente enviada. Y justamente en el formulario mismo, perdón, en el correo electrónico salen esas indicaciones, que deben ser por lo menos 3 fotografías mínimo y máximo 5 que ilustren la iniciativa. Eso sí, tienes razón. En el documento Word no sale porque ese documento lo que quiere mostrar es las preguntas que te van a hacer en el formulario. Pero esta segunda parte y el formulario al final
cuando uno ya terminó el formulario, te indican que tienes que enviar el formulario y que te va a llegar un correo electrónico para que tú puedas subir las fotos y la documentación y que las fotos son obligatorias. Muy ¿Ya? bien. Y cuando Sí. hablas de documentos, ¿qué tipo de documentos están esperando? Eh, los documentos son opcionales, entonces pueden ser documentos que ustedes consideren que sean complementarios y necesarios de tomar en cuenta a la hora de la evaluación. Como les decía, pueden ser em, documentos, por ejemplo, con los beneficiarios del proyecto. Muchas organizaciones tienen memorias anuales, puede ser eso, pueden ser, por ejemplo, el documento que consta de la conformación de la organización, por ejemplo. em, Eso, se admiten en formato PDF y son documentos que ustedes consideren necesarios y complementarios e importantes de evaluar y de tomar en consideración a la hora de que los expertos estén revisando su iniciativa. Pero como les comentaba, no son obligatorios. Lo que es obligatorio son las fotografías. Ni los Sí. videos ni los documentos son obligatorios, solo las fotografías. Dos puntos más, entonces aprovecho que te Claro. la puse en el chat, así que no hace falta que me contestes. Nosotros somos un centro de investigación, ya hemos presentado proyectos en cero, o sea que Ujú. más o menos estoy bastante informado, pero la misma organización, tenemos ahora como 3 proyectos que podemos presentar. ¿Se pueden presentar la misma organización más de un proyecto? Excelente pregunta, excelente pregunta. Muchas gracias, David. Se me fue a abordar eso. Sí, se puede, se puede. Ustedes postular cuantas iniciativas quieran, siempre y cuando se enmarquen dentro de una de las convocatorias que tenemos abiertas, ¿verdad? Pueden Perfecto. postular todas las iniciativas que ustedes quieran. Y también, por ejemplo, si ustedes ya nominaron y ganaron una iniciativa en años anteriores y quieren volver a postular la misma, también se puede, pero se va a evaluar el crecimiento en beneficiarios, en impacto. Puede que yo haya postulado la iniciativa hace 4 años en el ciclo anterior y este año la quiero postular de nuevo, pero por ejemplo, tengo diferencia en impacto. Yo antes la estaba implementando en Chile y ahora la estoy implementando en Chile, Argentina y Canadá, por ejemplo. Y tengo de pasar a tener 500 beneficiarios, ahora que estoy presente en más países, puedo tener 2000, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, sí, si una organización tiene iniciativas en muchos tipos de temáticas, puede postularlas todas y también puede volver a postular la misma iniciativa que ya haya sido ganadora, pero obviamente teniendo estos cambios, visibilizando los cambios en impacto, escalabilidad o eje. Quizás si antes una iniciativa abarcaba, por ejemplo, sistemas de comunicación para personas sordas. Y ahora la misma iniciativa es para personas sordas, pero también para personas ciegas, por ejemplo, también tiene algo novedoso que puede volver a postular, ¿ya? Pero sí, sí, por supuesto, o sea, nosotros los invitamos a postular la mayor cantidad de iniciativas que ustedes tengan. A veces las organizaciones postulan como organización, postulando el trabajo general de la organización, pero hay otras organizaciones que postulan distintas temáticas o proyectos que tienen en distintas áreas. Todo eso está permitido. Muchas gracias por Mil, la pregunta, David. mil gracias. Y la otra pregunta es la siguiente, que esta es una pregunta más como de logística. Ujú. En el formulario, concretamente, al principio, o sea, la parte de información, dice detalles de la persona nominada. En ese caso, en nuestro caso, ponemos el nombre de la directora de nuestro centro de investigación, ¿correcto? Que es la que es responsable del proyecto. Claro, Mi, o sea, mi eso pregunta es la siguiente. pero tú me Sí, preguntas sobre lo primero, porque uno entra al formulario y lo primero que te sale es la persona, ¿verdad? sí. Sí, Pero el no. tema es que si yo pongo el email de la directora, Ujú. ella va a recibir el pedido de las fotos y no yo, que soy el responsable, que soy el E- coordinador del proyecto. ¿Cómo hago en ese caso? Exactamente, a eso iba. Cuando son las dos primeras preguntas, se debe llenar con la información del encargado, con la persona que está a cargo de la nominación, porque como bien dices tú, a ese correo va a llegar
después el correo electrónico para subir las fotos y terminar de hacer el proceso de postulación. Entonces, ideal que ahí se ponga la persona que está nominando y que va a ser la encargada de todo el proceso de nominación, y en el caso de ganar también de hacer de comunicarse con el equipo de Viena para las conferencias. Entonces, sí, ahí no va el responsable legal ni el presidente de la organización, por ejemplo, sino la persona que está encargada de la nominación. En ese caso serías tú. Sí, Muchísimas muy buena gracias. pregunta también, ¿no? Gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra manito levantada de Lisette Tapia. Lisette, no sé si Aló, escuchas. muy buenos días. Bueno, Hola. les hablo desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias por Qué bien. por los datos y por toda la información que nos están proporcionando. Saludos para todos. Bueno, yo quería un poquito referido a la pregunta hace dos participantes atrás con relación al grupo objetivo por el cual presentamos los proyectos en este caso, ¿no? Bueno, comentar un poquito a grandes rasgos, nosotros trabajamos ya hace algunos años atrás con mamás, con niños con discapacidad. En general, eso implica con asociaciones, implica con organizaciones que trabajan con la misma temática y demás. Sin embargo, está dirigido para mujeres específicamente en este caso, que son las mamás de estos chicos o de estos adultos en muchos de los casos, ¿no? Porque también tenemos el tema de hermanas, ¿no? De personas que tienen discapacidad y viven con la familia y demás, ¿no? Entonces, no habría una limitante para nosotros presentar nuestra opción de... Muchas gracias por esa pregunta, Lisette. Bueno, sí, se entiende que los cuidadores o cuidadoras, el- el rol de los cuidadores o cuidadoras igualmente aporta, digamos, como la calidad de vida y independencia de las personas con discapacidad. Entonces, en ese caso, a la hora de ustedes justificar el impacto, tienen que vislumbrar eso, que si bien el proyecto tiene que ver con cuidadores, igualmente eso beneficia a las personas con discapacidad, digamos. Ni siquiera tan indirectamente, yo lo veo como directamente. Pero también es importante leer también en la página web bien la descripción de la temática, porque quizás la figura de los cuidadores y cuidadoras tiene más que ver con la categoría de vida independiente, ya que es la temática que se va a abordar el próximo año, el año 2027. Entonces, eso puede calzar en accesibilidad, pero hay que justificarlo muy bien, ¿ya? Cómo impacta esto en la vida y beneficia a las personas con discapacidad de la manera que tú me lo planteas, con la figura de los cuidadores o cuidadoras. Pero también yo te recomendaría, como para no tener que justificar tanto, también considerarlo en una postulación en la categoría de vida independiente, porque ahí no habría tanto que justificar, porque yo siento que ahí calza perfectamente la figura del cuidador y cuidadora, porque justamente ayuda al tema de la vida independiente. No sé si eso responde a tu pregunta. Igualmente, a cada uno de ustedes pueden escribirnos después a iberoamerica@zeroproject y podemos ir resolviendo dudas puntuales caso a caso, porque claramente se entiende que todos los proyectos tienen sus particularidades y su contexto también territorial, sociocultural. Entonces, también dejarles muy claro que un poco lo que se evalúa son los datos cuantitativos para medir el impacto, pero todo lo demás se evalúa en torno al mismo contexto sociocultural y territorial. Em, Se me olvidó mencionarles que la manera de revisar todas estas iniciativas es de revisión por pares. O sea, nosotros convocamos a expertos y expertas en las temáticas de todo el mundo. Entonces, para las iniciativas a nosotros nos los va a revisar probablemente un experto de Asia, un experto de Europa, un experto de otras partes, y también siempre van a haber un experto o experta de la región iberoamericana para asegurar también la representación de nuestra realidad sociocultural, ¿verdad? Eso, también para su tranquilidad.
No sé si respondí a tu pregunta, Lisette. Muchísimas gracias, me quedo con la información que me proporcionó. Muchas gracias. Les estoy proyectando en estos momentos también nuestros canales oficiales de información y comunicación, para que también, si quieren, puedan escribirnos cualquier duda específica que tengan. Tengo dos manitos más levantadas. Tengo a Elena, de Fundación IDABA. Sí, hola, buenos días. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muchas gracias. Mira, mi pregunta apunta a cuando se menciona los beneficiarios. ¿Sí consideramos beneficiarios directos o también pueden ser indirectos? El En este caso. formulario tiene una pregunta justamente de desarrollo que aborda a los beneficiarios. Dice solo a beneficiarios, entonces sí sería muy útil que puedan, en el caso, dependiendo de la iniciativa, que ustedes puedan hacer esa diferencia, beneficiarios directos y beneficiarios indirectos. Todo desglose, especificación, justificación aporta más a la descripción de sus iniciativas y deja también mucho más claro a la persona, a las personas que revisan el proyecto. Ustedes siempre tienen que pensar, llenar el formulario pensando en que una persona que puede ser de otro país, de otra región, lo va a leer y tiene que entenderlo. ¿Ya? Tienen que eso, pensar que una persona extranjera y de otro lugar, que también van a haber personas de nuestros mismos países y de Iberoamérica revisando, tiene que entenderlo. Alguien que es de afuera, que no sabe absolutamente nada del proyecto, entonces hay que escribirlo, yo creo que pensando en eso, que una persona totalmente extraña tiene que entenderlo a cabalidad. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti. José Acosta también tiene levantada su mano. Buen día. Hola, Les buen hablo día. desde México, desde la capital del estado de Veracruz, Jalapa. Y mi Muchos pregunta saludos. es, ¿de cuánto es el monto de que se está hablando para el apoyo? Sí. Muy buena pregunta. Muchas gracias por eso. Es muy, muy, muy importante mencionar que, como lo abordamos en el webinario, Zero Project es un reconocimiento, un premio a iniciativas exitosas en torno a personas con discapacidad. No, esto no implica una retribución monetaria o pecuniaria, ¿ya? Nosotros no entregamos recursos para que ustedes puedan hacer sus proyectos, sino que reconocemos a los proyectos exitosos, ¿ya? Entonces, tal como mencionábamos ahí en los beneficios que hablamos, Zero Project lo primero que hace es un poco reconocer la iniciativa, difundirla e invitarlas a nuestras conferencias internacionales para que puedan promoverlas y también hacer vínculos con organizaciones internacionales para que puedan también ahí generar networking, colaboración y poder seguir desarrollando sus iniciativas. Pero no involucra un premio monetario, ¿ya? Es promoción, difusión y redes. Muchas gracias. De nada. María Carolina Baeza o Baez, no alcanzo a ver el. Bye. Baez. Sí. Es que justo se cortaba ahí en Baez. No alcanzaba a leerlo Gracias. entero. Es que quería, bueno, primero, pues muchas gracias por el espacio. Tenía una duda de un punto que nombrabas ahorita, y era la permanencia del proyecto. Entonces, como que, pues no sé si de pronto podríamos como ahondar un poquito en eso, como en el tema de, pues tú hablabas de que como que no podía ser como una temporalidad en específico, sino que tenía que ser algo que se prolongara en el tiempo. Entonces, pues más o menos cómo funcionaría eso ahí. Perfecto. Sí, como les comentaba, a modo personal yo siempre digo, porque son tres criterios de evaluación, que son innovación, impacto y escalabilidad, pero yo siempre menciono justamente lo que tú mencionas como un cuarto, la sustentabilidad del proyecto, que tenga la capacidad de proyectarse y mantenerse en el tiempo y no tener, digamos, como un fin, ¿ya? Como les mencionaba, idealmente se buscan iniciativas que tengan por lo menos 6 meses de antigüedad para comprobar el impacto, porque se entiende que si estamos evaluando el impacto, debe haber un tiempo de ejecución mínimo
de una iniciativa para que realmente se pueda ver el impacto en la vida de las personas con discapacidad, ¿verdad? Y también, como les decía, en el formulario hay una pregunta que refiere justamente a los números o el impacto de la iniciativa en los últimos 3 años. O sea, te van a preguntar que hay una primera pregunta que refiere al impacto, en el que tú tienes que dar una cifra. Entonces después hay una segunda pregunta que te dice, ¿ese impacto cómo fue en los 3 años anteriores? O sea, si nosotros dijimos, tenemos 500 beneficiarios al año 2025, te van a preguntar ya, ¿y cuántos habían el año 2024, el año 2023 y el año 2022? ¿Ya? Y ahí uno tiene que desglosar. Por ejemplo, si este año 2025 tuvimos 500, el año 2024 tuvimos 450, el año 2022 tuvimos 300, perdón, 2023 y el año 2023 tuvimos 200, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la manera también de evaluar el impacto, o sea, qué impacto tenemos al día de hoy, pero también cómo eso ha ido desarrollándose al pasado, o sea, en los 3 años pasados. Entonces, si las iniciativas tienen menos de 3 años, hay que justificar eso, pero siempre debemos entregar un desglose de las cifras en periodos de tiempo. No sé si me explico y con eso respondo a tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias. Gracias a ti. Y Margarita también tiene levantada su mano. Tienes que activar tu micrófono, Margarita. Hola. Hoy no te escuchamos. Ay, sí. Hola. Ay, no, no se escucha. Y aquí me sale que tienes activado tu micrófono, pero no logramos escucharte. ¿Y ahí? Ay, sí. Ah, Mire, tengo una fundación de equinoterapia desde la Patagonia. qué bien. Quería Aquí en saber Chile. sí, quería Qué saber si bien. el formulario hace preguntas sobre contabilidad, en el fondo, cuál es el presupuesto anual que registra la fundación, cuáles son los gastos, costos. ¿Hace preguntas sobre Gracias. eso? Excelente pregunta. Excelente pregunta, Margarita. Muchas gracias por hacerla. Sí, justamente también en una de las preguntas de desarrollo, el formulario pregunta por el modelo de financiamiento o modelo de negocio, ¿ya? Esta pregunta, si no me equivoco, tiene una extensión máxima de 500 o 750 caracteres, que es bastante poco, porque recuerden que cuando hablamos de caracteres son con espacios incluidos. Entonces eso no debe ser más de 1 o 2 párrafos, ¿ya? Pero es a grandes rasgos explicar el modelo de financiamiento de la iniciativa. Desde dónde provienen los fondos, si esto es autofinanciado, si está financiado por algún fondo en específico, si es mixto y también cómo se proyecta esto al futuro. Pero como les digo, mucha gente se asusta cuando hablamos de modelos de negocios. Eso aplica cuando es una empresa o una organización más compleja, pero lo que queremos nosotros conocer es el modelo de financiamiento y es esbozar, como les decía, en 1 o 2 párrafos en términos generales cómo se financia. Y también siempre se privilegia y se valora también que se proporcionen valores, por ejemplo, porque eso también ayuda al experto que está revisando a tener más datos, porque también hay en la parte de revisión hay una etapa en la que se verifican los datos también, de que todo esto sea, digamos, como real y que todo esté en regla. Entonces, mientras más datos concretos ustedes puedan dar, eso también va a ser muy bien valorado por los expertos y expertas, ¿ya? Pero sí, muy buena pregunta, Margarita, y como les digo, sí, hay una pregunta que apunta a eso, al financiamiento y el modelo de financiación o de gestión de las iniciativas, pero como les digo, es algo simple, ¿ya? Es 1 o 2 párrafos, ser bien concreto y específico, ¿ya? Si menos es más, nosotros queremos calidad, no cantidad, ¿ya? Pero también ser ahí lo más concretos y descriptivos de este modelo de financiamiento o modelo de negocio. Muchas gracias por esa pregunta, Margarita. No sé si tenemos más preguntitas, ahora estoy yo revisando el chat.
que ya respondimos, si una organización ya ganó el reconocimiento, si puede volver a postular, si puede hacerlo con la misma iniciativa, con nuevos logros o con otra iniciativa en otra temática, sí se puede. Dice aquí, si se puede postular en una iniciativa nueva, es decir, que no se ha evaluado el impacto que tiene la población. Justamente como conversábamos recién, lo que se mide y una de las cosas más evaluadas es el impacto. Entonces, si una iniciativa es muy nueva, es muy difícil que tenga un impacto medible y comprobable. Por eso, dependiendo de la cantidad de tiempo que lleva la iniciativa, yo les recomendaría postular. Ojalá no sea menos de 6 meses, pero si son 6 meses, tiene que haber, digamos, un impacto considerable. Si no, yo les recomiendo esperar la convocatoria nueva y postular cuando ya tenga un poquito más de trayectoria y un impacto súper fácil de comprobar y de exponer. Porque, como les digo, el impacto es una de los criterios de selección primordiales y se valora mucho a la hora de evaluar. Es uno de los criterios más importantes, digamos, por donde se parte, según mi experiencia. Y también, como les decía, muy importante cuantificar ese impacto en cifras, en datos cuantitativos. Después teníamos otra pregunta de David, ya la respondimos, si se puede postular más de una iniciativa. Después dice, pero es la misma que hizo Carolina, que es el tema de la permanencia. Justamente eso, de que acabamos de hablar también, que se necesitan mínimo 6 meses y si tiene 6 meses, tiene que tener un impacto muy, muy claro y cuantificado, ¿ya? Y por lo general eso con 6 meses no se puede hacer. Aquí me dicen, Andrea, que tiene una guía nacional de accesibilidad universal, la cual ha influido en la aplicación de normativa y buenas prácticas. Es posible exponer sobre ese diseño de accesibilidad. Ya, sí. Bueno, una guía es un libro, ¿ya? Entonces, como decíamos, eso es muy difícil de medir el impacto. Pero en este caso, justamente como plantea Andrea, es una guía de accesibilidad universal que es un libro que yo lo conozco, de hecho lo utilizamos en Fundación Descúbreme, que es un compendio de toda la normativa en accesibilidad universal en Chile y que tal como tú dices, Andrea, eso ha influido en las políticas públicas. Entonces, en este caso especial, el impacto se podría medir por ahí, ¿ya? Cómo esto ha influido en políticas públicas y cómo esto se ha podido implementar, que es distinto cuando nosotros publicamos un libro, por ejemplo, de mi historia personal como persona con discapacidad, por ejemplo, de mi historia de vida, que obviamente va a ser muy beneficioso y va a inspirar a muchas personas, pero es difícil medir cómo impacta, porque nosotros podemos tener el número de cuántos libros vendí, pero no tenemos cómo medir cómo eso ha impactado concretamente a las personas con discapacidad que lo hayan leído. Por eso los libros por lo general quedan fuera de esta convocatoria. Pero en el caso de esta guía de accesibilidad, como tú bien dices, tiene un impacto en las políticas públicas y que se ha trabajado, digamos, a nivel multisectorial en Chile, yo creo que sí califica. Así que también ahí los invito a revisar eso bien. Y todo radica en cómo tú mides tu impacto, ¿cierto? Cómo tú lo pasas a datos cuantitativos para demostrarlo. Y yo creo que por ahí eso sí se puede demostrar. Así que sin duda las invitaría a hacer la nominación para este año a Corporación Ciudad Accesible y también siempre los invito a escribirnos para ir resolviendo dudas más concretas caso a caso. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Después tenemos pregunta de Max Zapata. Centro de documentos. ¿Se pueden integrar fotografías de respaldo en la descripción del proyecto? Sí, como les decía, las fotografías son obligatorias, se tienen que adjuntar al menos 3, pero eso se pide en la segunda etapa. Una vez que llenamos el formulario, lo enviamos, nos llega un correo electrónico con un link para subir nuestras fotografías o documentos y después apretar el botón Done y con eso nuestra postulación está completa. Así que sí, se pueden y se deben subir fotografías que ilustren nuestra iniciativa, al menos 3 y máximo 5.
Después nos preguntan aquí, CRUC, arquitectos, accesibilidad. ¿Se deben abordar las 3 temáticas o puede ser una de las 3? Excelente, excelente pregunta. Cada iniciativa se debe enmarcar en una de las temáticas que tenemos, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen una temática por iniciativa o más de una temática por iniciativa, bien, perfecto, se puede hacer también. Pero una iniciativa al menos debe enmarcarse en una de las temáticas que tenemos en la convocatoria. Y el correo lo voy a volver a proyectar, todos nuestros canales oficiales de comunicación e información. El correo de contacto es iberoamerica@zeroproject.org. Y ahí también vamos a poder ir conversando cualquier duda más específica que tengan. Pero muy buena pregunta. Después también Pia lo preguntó si puede postular una persona independiente sin organización. Sí, se puede, pero debe justificar y comprobar que la iniciativa que tú llevas como persona independiente tiene un impacto en las personas con discapacidad, digamos, un impacto masivo y exitoso. El premio, ya lo respondimos, no tiene que ver con una retribución monetaria, sino que es reconocimiento, ¿cierto? Promoción y oportunidad de colaboración y vinculación con organizaciones de nivel internacional y la invitación principal a la conferencia Zero Project que se hace en las Naciones Unidas en Viena y la invitación a exponer en la conferencia Zero Project Iberoamérica en idioma español y portugués, donde se van a presentar las iniciativas ganadoras solo de Iberoamérica. Nos mandan saludos de Chillán, qué linda ciudad Chillán, muchos saludos. Y después tenemos a Viviana, de la Cooperativa Inclusiva Puerto Montt y de la región de los lagos. El año pasado postulamos a Zero Project en el ámbito de inclusión laboral y quedaron fuera por estar en una etapa temprana de desarrollo. Eso pasa mucho también cuando son iniciativas muy nuevas, a veces los expertos las descartan y las sugieren volver a postular cuando ya tengan un poquito más de trayectoria e impacto comprobable. ¿Cuál es el criterio de impacto que prima en las iniciativas? Por ejemplo, sustentabilidad como empresas o bien impacto de la vida de las personas, claro. Como bien les decíamos, los 3 criterios de evaluación son innovación, en el que tenemos que demostrar que nuestra iniciativa es única o muy novedosa en el contexto territorial y sociocultural en el que nos encontramos. La segunda, el impacto, que es medir el impacto en la vida de las personas con discapacidad con datos cuantitativos. Y el tercero es escalabilidad, que ese es como el más fácil porque no es necesario que la iniciativa ya haya escalado, sino que tenga el potencial de escalar. Entonces ahí tenemos que justificar por qué creemos que nuestra iniciativa puede seguir creciendo y puede también replicarse en otros países u otros continentes. Esos son los criterios y explicaciones de cada uno de los criterios de evaluación. Y la sustentabilidad es el cuarto, que como les decía, es también demostrar que esta iniciativa, cómo se va a seguir ejecutando en el tiempo, que tiene proyección, digamos, y que no se va a acabar algún día. Después me preguntan si pueden postular una iniciativa de accesibilidad en escuelas. Desde una ONG impulsamos y ejecutamos una sentencia por falta de accesibilidad en escuelas de Cava, logrando obras en más de 600 establecimientos. ¿Aplica para Zero Project? Aplica totalmente, porque como vimos en los ejemplos de la temática de accesibilidad, el entorno construido es uno de los ejemplos de las iniciativas que se pueden postular. Entorno construido y también productos y servicios accesibles, entre ellos turismo, artes, desarrollo urbano, diseño universal. Entonces sí, la respuesta es sí, se puede postular. Y si me dicen que están en más de 600 establecimientos, o sea, ese impacto es gigante y súper medible. Entonces sí, totalmente les recomiendo nominar este año en la categoría de accesibilidad. Después, Yomaira nos pregunta, ¿existe algún número mínimo de beneficiarios de la iniciativa? No, no existe un número mínimo de beneficiarios, pero siempre se evalúa, digamos, como las que tienen más. Mientras más impacto tengas, más posibilidades tienes de ganar. Ahora, también les recuerdo que las iniciativas se evalúan en su propio contexto sociocultural y territorial. Entendemos que
en Iberoamérica y sobre todo en Latinoamérica nuestras condiciones son otras, entonces quizás no vamos a tener números tan grandes como lo va a tener quizás una iniciativa de un país desarrollado. Entonces, como les digo, no hay un mínimo, tampoco hay un máximo, y que todos esos números e impacto y toda la postulación de la iniciativa completa que ustedes nominen se evalúa en su propio contexto sociocultural, ¿ya? Tenemos muy en cuenta esas diferencias porque entendemos que en el mundo existen todas estas características socioculturales que son muy particulares de las comunidades y de los territorios y que no siempre son comparables, ¿ya? Así que tranquilos con eso. Después, una consulta. ¿Solo son proyectos que ya se han estado ejecutando? Sí, sí. Se evalúan iniciativas que tienen un impacto, que se han ejecutado, y es un reconocimiento a iniciativas exitosas, no a ideas que están por concretarse. Si ustedes tienen una idea, un proyecto que tengan ganas de ejecutar, pueden hacerlo, ejecutarlo, medir su impacto y luego de que eso esté funcionando, se puede postular a Zero Project. ¿Cuándo se publicará, preguntan acá, el resultado del premio? Buenísima, buenísima pregunta. Todos los años nosotros vamos a publicar la lista de ganadores y todos los años se publican el día 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. O sea, la convocatoria este año termina el 22 de junio y luego empieza nuestro largo proceso de evaluación de las iniciativas con el equipo Zero Project internacional de Iberoamérica, de Austria, y luego también se hace la convocatoria de revisión por pares, donde, como les decía, expertos de todo el mundo van a estar revisando sus iniciativas. Entonces, un proceso largo y muy cualitativo, ya digamos, esto no se hace tanto como con puntaje y números, sino que es expertos que evalúan cada iniciativa, como les decía, según su propio contexto sociocultural y territorial. Entonces es una revisión muy detallada y muy cualitativa y que lleva un tiempo. Entonces la lista final de iniciativas ganadoras se publica el día 3 de diciembre de 2025, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y esa lista la podrán encontrar en nuestra página web, zeroproject.org, y también en todos los canales oficiales de comunicación que voy a volver a proyectar. Después tenemos la pregunta, para revisar los ganadores en los años anteriores, ¿dónde se pueden revisar los proyectos o hay que ser parte de los nominados? Muy buena pregunta, Vicente. Pueden entrar a la página zeroproject.org a secas, sin el Zero Code, y lo primero que les va a aparecer es el buscador. Un buscador con una lupita donde ustedes pueden ir buscando por iniciativa, por organización, por país, por año de convocatoria, etc. Y si uno entra a zeroproject.org, lo primero que les va a aparecer es ese buscador con las iniciativas históricas. Entonces también para sus nominaciones yo les recomiendo entrar y ver, ir filtrando, ya sea por temática de accesibilidad o la temática que ustedes quieran postular, las iniciativas ganadoras de años anteriores, porque eso también los puede inspirar mucho a ustedes, ya sea para su nominación en específico o para el quehacer de ustedes como organizaciones. Siempre sirve, digamos, nutrirse y basarse en experiencias parecidas en otros países, ¿cierto? Ver qué están haciendo en materia de discapacidad otras organizaciones en otros países, y eso siempre nos puede servir también a nosotros de inspiración en nuestra propia labor. Después, Verónica de Crepi nos dice, no se mencionó cuál es la fecha de cierre. La fecha de cierre es el 22 de junio de 2025, como les decía, a las 23:59 hora Europa Central. Eso. Esas son las preguntas que tenemos en el chat. Max tiene levantada su mano. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, súper. Saludos a todos. Saludos. Bueno, quería preguntarles esto, dentro del tiempo de postulación, que son 2 horas según lo que pude visualizar en la presentación, ¿existe algún tutorial anticipatorio para poder recopilar la información necesaria como para tener a la hora de realizar el proyecto, nominación del proyecto?
Sí, Max, muchas gracias por la pregunta. Mira, tenemos 3 materiales de apoyo que pueden orientar y apoyar sus nominaciones. Una es el video del proceso de nominación en lengua de señas internacional. También me voy a anotar eso para enviárselo justo con la grabación del webinario a todos los inscritos. Tenemos también una guía en lenguaje fácil que ilustra el proceso de nominación también. Y tenemos, como les mencionaba, el formulario, la vista previa del formulario, la previsualización del formulario que yo traduje al idioma español, ya para que ustedes puedan ver todas las preguntas que va a hacer el formulario antes de llenarlo. Entonces se recomienda trabajarlo ahí y luego cuando entren en el formulario solo ir copiando y pegando, pero tener muy en cuenta también el tema de los caracteres, porque las preguntas de desarrollo tienen un máximo de caracteres, espacios incluidos, que eso también sale en el formulario de previsualización, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, como les decía, una vez que termine este webinario, yo les voy a voy a enviarle el correo a todos los inscritos con el video, con este video, con la previsualización del formulario en Word, en español y en portugués, el video en lengua de señas internacional y la guía en lenguaje fácil, que apoya todo este proceso de nominación. También, claro, es importante mencionarles nuevamente que esta previsualización que yo les voy a enviar en español es para que ustedes puedan entender las preguntas en nuestro idioma nativo, pero recordar y enfatizar que el formulario debe ser llenado en idioma inglés. ¿Ya? No sé si con eso respondo tu pregunta, Max. Sí, muchas gracias, Javiera, te pasaste. Ya, perfecto. Y Esperanza tiene su mano levantada. Hola, buenos días, ¿qué tal? Quería preguntar, bueno, nosotros las personas, bueno, los grupos que trabajamos con personas con discapacidad, uno de los problemas principales que confrontamos es la geolocalización, ¿no? O sea, no hay un distrito donde estén todas las personas, como por ejemplo si ocurre para temas de pobreza, para culturas, para etnicidad, ¿no? Entonces, el impacto cuantitativo es bien difícil de lograr. Eso por un lado. Eh, eh, y el tema de sustentabilidad o sostenibilidad tiene que ver pues con un financiamiento permanente, ¿no? O por lo menos así lo entiendo yo. Em, eh, entonces, quiere decir que el premio Zero Project es un diploma, o sea, no es un financiamiento, sino es un diploma. No me está quedando claro ahora, ¿no? Eso, pese Sí, a que he estado toda la charla, toda la, em, toda la reunión. Gracias. Muchas gracias a ti, Esperanza, por la pregunta. Sí, tal como mencionábamos, Zero Project es un reconocimiento internacional a iniciativas exitosas que ya estén en ejecución. Y claro, es un reconocimiento más que un diploma, es un reconocimiento internacional que, digamos, certifica que es una iniciativa exitosa y que tiene un impacto real en la vida de las personas con discapacidad. Y como premio no hay, como les decía, retribución monetaria, sino que es este reconocimiento y la invitación a exponer a nuestra conferencia internacional en las Naciones Unidas en Viena, donde pasarían a ser de parte de la red de expertos global de Zero Project y tener oportunidades de promocionar, difundir su iniciativa y de hacer contactos con iniciativas internacionales u organismos internacionales o internacionales o organismos similares que estén haciendo un trabajo similar a ustedes en otros países para tener la oportunidad de colaborar y hacer intercambio y también poder seguir escalando sus
sus iniciativas exitosas. Y como les mencionaba, claro, el impacto siempre va a depender, digamos, de cada iniciativa. Entonces, se pide, digamos, como traducirlo en datos cuantitativos, pero esto no es excluyente porque, como les digo, cada iniciativa se evalúa en su propio contexto, pero siempre se valoran también los datos cuantitativos a la hora de medir el impacto real. Y sí también se considera que las iniciativas tengan, más que financiamiento, sustentabilidad en el tiempo, ya que no estén sujetas a un fin, a un término por falta de financiamiento o algún apoyo, digamos, al que estén adscritos. Ya no tenemos más preguntas en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Súper. Con eso estaríamos entonces finalizando el webinario del día de hoy. Agradezco mucho, mucho su asistencia, su atención y el interés por el trabajo que estamos realizando. Como les digo, están proyectados en este momento nuestros canales de comunicación e información. Cualquier duda adicional o reunión de asesoría que necesiten para las particularidades de cada una de las iniciativas que ustedes quieren presentar, pueden escribirme al correo electrónico iberoamerica@ciroproject.org y podemos ir viendo caso a caso, ¿ya? Recordar la fecha límite de postulación, que es el día 22 de junio de este mes. Recordar que es hasta las 23:59 horario Europa Central, hay que sacar esa cuenta, y les recuerdo que voy a estar enviando a todos y todas las inscritas y asistentes a este webinario el video para que puedan revisarlo, junto con el formulario de previsualización de las preguntas en portugués y español, el video explicativo en lengua de señas internacional y la guía al lenguaje fácil sobre el proceso de postulación. Y como ya les dije, estamos muy, muy, muy atentos a cualquier duda y dato que estén necesitando. No me aguanta los enlaces, el chat que me está preguntando Andrés, pero si estás inscrito al formulario te va a llegar el correo electrónico con todo el contenido, así que no se preocupen, yo me comprometo personalmente a hacérselos llegar. Y con eso, entonces, estaríamos finalizando el webinario del día de hoy. Muchas, muchas gracias a ustedes por la asistencia y por el interés, y quedamos muy, muy atentos a cualquier duda que tengan. Vamos conversándolo por correo electrónico o por reunión y viendo sus casos particulares. Muchas, muchas gracias. Buenas tardes o ya buenas tardes en todas partes del mundo, de Iberoamérica al menos. Así que tengan muy, muy buen descanso y estamos en contacto. Hasta luego.